hienas y otros animales que están a la caza. Cuando el cazador se dispara, los demás se inquietan y tratan de salvarse. Algunos tendrán que caer porque son buenos cazadores. A veces fracasan, pero no se mueren de hambre, de modo que siempre cazarán. Y una vez que cazan, ¿qué hacen el resto? Se cuestionan qué hacen allí en la misma sabana, en la misma estepa junto con el cazador. Siguen comiendo, pastando y viviendo como estaban segundos antes, porque ya saben que el cazador ya cazó. No se cuestionan nada los seres humanos si nos distanciamos de esos acontecimientos y lo criticamos de manera reflexiva para buscar un acto libre propio de nuestra propia elección. Y además tenemos el humor, somos capaces de burlarnos de nosotros mismos, de nuestras pequeñeces y de nuestras grandezas, a través de ese distanciarnos de nuestra propia realidad. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la gente es tan mala que cuando alguien se resbala y se cae se ríen? Porque todos sabemos lo que eso significa personalmente y entonces nos causa gracia el darnos cuenta que cuando nos hemos caído hemos sentido algo que es una exageración de lo que realmente está pasando. No está pasando nada grave, pero lo exageramos. Y entonces, que no tenemos control de la respuesta. Tan pronto nos educan para saber tener control a una respuesta, ya la emoción se puede manejar de otra manera. Pero la racionalidad, el ejemplo triste, más reciente que tenemos en este caso, es el de Noruega. Pasó 9 años planificando lo que hizo. Ahora quieren decir que es un loco. Pasó 9 años planificando. ¿Qué pasa si yo me paso 9 años planificando una fábrica para producir un producto que me convierte en millonario? 9 años. Lo hice porque era loco. O porque tuve la inteligencia para planificar algo que ha funcionado correctamente. Desgraciadamente, lo usó racionalmente para cometer una atrocidad perversa. De modo que la inteligencia espiritual parte de tomar conciencia de sí mismo. Despertar conciencia, desarrollar conciencia, hacer conciencia, el nombre que quieran darle, es saber de sí mismo. Por ejemplo, haber estado aquí en esta sala, sin saber que he estado en esta sala, porque mentalmente he tenido que irme al supermercado, me ha hecho perderme del aquí y ahora de mi conciencia. Me he ido a otro lugar. Nos ocurre a todos. Nos vamos muchísimas veces del lugar en el que estamos y tenemos despistes. ¿Por qué? Porque no sabemos trabajar la toma de conciencia. Y eso nos conduce a muchas de las paradojas incómodas en las que vivimos en nuestra propia vida, las contradicciones personales. De modo que sobre todos estos temas podríamos hablar mañana, que les hemos invitado a 2 días de desmenuzarlo lentamente, y si ahora el tiempo les permite, podemos hacer un coloquio, y si no lo hacemos mañana que tenemos tiempo de sobra. De ustedes depende cómo lo quieran. De modo que yo les agradezco la atención que hayan tenido, disculpen la... Y lo que sí les digo es que si quisiesen hacer preguntas, a mí me encanta que lo hagamos en círculo. O sea, que pongamos las sillas en círculo y yo ya soy uno del grupo. Ya expliqué lo que tenía que explicar y no soy nadie más. Uno más del grupo que estamos aquí, somos un grupo. Pero si quieren un coloquio corto por el tiempo, o largo si lo disponen, nos ponemos en grupo y se hace el coloquio. Y si no, lo hacemos mañana a los que quieran entrar en la fase de ese análisis de cómo se desarrolla la inteligencia espiritual de manera efectiva para mi propia realidad personal. No importa el grupo en el que estén, la religión que tengo, si no la tienen, sino que sea realmente efectiva para integrarla en mi vida personal cotidiana, desde mis creencias actuales. Y esa es la invitación a ustedes para mañana. Yo le quisiera hacer una pregunta, porque sí, quizás mañana no pueda venir y lo siento mucho. Yo no sé cómo planteárselo, porque es una duda, una lucha que tengo conmigo. Porque yo trabajo la inteligencia espiritual, pero a veces me pierde con la emocional.
me pierdo, la inteligencia emocional me pierde. Entonces eso es lo que me cuesta a mí mucho, sé cómo tengo que trabajarlo, pero me pierdo ahí mucho. Me pierdo mucho porque hay veces que los sentimientos y la emoción y lo que yo siento, sabiendo lo que debo de hacer, no actúo como corresponde. Bien. Si me ha planteado claramente el conflicto de una de las grandes paradojas de todos los seres humanos. Un conflicto grande. La inteligencia emocional con la inteligencia racional encontradas en un conflicto. Esas son las paradojas con las que hay que aprender a convivir. ¿Cómo se supera eso? Hay entrenamiento. Ya. No hay otra forma, hay entrenamiento. Sí. Lo que ocurre es que tiene que encontrar quien le entrene. Sí. Y no hay otra solución posible. Sí. Bueno, sí hay otra. Con su propio esfuerzo personal, aprenda 3 idiomas sin que nadie le asista, ¿no? Todo eso lo sé, pero sigo, Pues, eso me está costando. Mientras no consiga el entrenador, puede tardarse el resto de su vida. Si consigue el entrenador adecuado, igual dentro de 3 meses está diciéndose otra cosa. Y eso es lo que llaman coaching. Una persona que le acompañe para que usted descubra cuál es el potencial personal que le permita superar esa paradoja propia. Porque no la podrá superar nadie por usted. Porque debo ser yo, sí, lo sé. Es usted, pues bien. Es trabajarlo. Pero que me está costando. Necesita el entrenador. Cuando uno llega a esa situación, si no busca el entrenador, el maestro, el guía, el orientador, el que le ayude, Sí. en alguien o que usted confíe o quien tenga la profesión de coach espiritual para que le guíe. Entonces, tiene solución. El problema no es grave, No. pero Pero peliagudo. es peliagudo si no lo entrena de la manera adecuada. Peliagudo. Sí, tiene solución, con toda seguridad. O sea, tenga la seguridad. No, sí, lo sé. Pero que me está costando. Bueno, eso, bendita nuestra capacidad que nos permite darnos cuenta que algo nos está costando más que otra cosa. Porque si ponemos empeño, al final lo superamos. Pero le digo, le repito, que si lo hace sola, igual se tarda el resto de la vida con la misma pelea. Si se busca el entrenador adecuado, igual No lo estoy supera. sola, gracias a Dios. Pues, que ese entrenador, si usted confía en él, entrenador o entrenadora, es quien tiene que saber cómo hacer para que usted no siga en esa paradoja. La herramienta del, digamos, del maestro adecuado